Ok, pues ya está todo listo. Vamos a ver esto de la entalpía. Bueno, para eso primero vamos a utilizar el concepto de energía interna, que acuérdense que es una función de estado. Vamos a suponer ahorita que depende de la temperatura y la presión. Y vamos a hacer ahorita unas derivadas parciales, pues son muy sencillas. No tenemos que calcularlas, nada, vamos a dejarlas así expresadas. Pues acuérdense que como esto depende de dos variables, entonces podemos calcular la diferencial de U, hay que sacar las variables, las derivadas parciales con respecto a cada variable, multiplicada por su diferencial correspondiente. O sea, si tenemos una función que nada más depende de una variable, como esta, f de x, la diferencial de la función es simplemente la derivada con respecto a su variable por dx, la diferencial de la variable. Entonces, esto lo podemos extender a este caso de que tenemos más de una variable y simplemente aquí ponemos la derivada parcial con respecto a la variable. Acuérdense que las derivadas parciales es simplemente derivar, como siempre, por ejemplo, con respecto a t, y tomamos la presión constante para ese caso. Luego derivamos con respecto a p y tomamos la temperatura constante para ese caso, cada una multiplicada por su diferencial, y la sumamos. Eso nos quedaría así. Y acuérdense de este símbolo de las derivadas parciales, que son estas deltas. Vamos a tomar la derivada parcial de la energía interna con respecto de la temperatura. Para este caso, entonces tomamos como si la presión fuera constante, multiplicado por la diferencial de temperatura, así. Y este símbolo, acuérdense, simplemente indica que estamos tomando la derivada parcial con respecto a esta variable, la temperatura, suponiendo ahorita que la presión es constante. Y a eso le sumamos la otra parte, ahora con la derivada con respecto a la presión. Entonces le ponemos más la parcial de U con respecto de P por dP. Esta sería la diferencial de la energía interna, que ahorita la estamos tomando como función de estas dos variables, temperatura y presión. Y esto, pues, la generalización a dos variables de esto que tenemos para una sola variable. Bueno, ya no tenemos que calcular estas derivadas ahorita, simplemente las dejamos así expresadas. No sabemos exactamente cuál es esta función, se lo estamos poniendo así en general, que depende de la temperatura y la presión. Y luego acuérdense de la primera ley que teníamos en forma diferencial como du igual a dq menos p de b. Vamos a meter esta du, que sería la diferencial, que es todo esto, lo vamos a poner aquí. Este pues se queda acá. Pero aquí tenemos también una diferencial del volumen. Entonces, para ser consistentes, tenemos que poner una diferencial del volumen así en esta forma. O sea, vamos a suponer aquí que el volumen también en este caso es una función que depende de la temperatura y la presión.
Y la diferencial de volumen, pues va a ser algo análogo a esto, simplemente cambiamos en vez de U, pues le ponemos B, que es el volumen. O sea, la diferencial de volumen para este caso pues, sería la parcial de B con respecto de T por dt, más la parcial de P con respecto de P por dp. Y esta diferencial de volumen la sustituimos aquí, y la diferencial de la energía interna la sustituimos aquí. Y luego agrupamos términos, entonces primero vamos a sustituirlo. Nos quedaría así la primera ley. Acuérdense, esto es simplemente la primera ley escrita en forma diferencial, es el calor menos el trabajo, y el trabajo lo escribimos como la diferencial de trabajo como P de B. Bueno, entonces queda así la diferencial de la energía. Es igual a dq menos P, que multiplica a la diferencial de volumen, que es todo lo que está aquí. Y luego nada más vamos a agrupar términos. Por ejemplo, voy a poner dq acá. O sea, voy a despejar dq. Todo esto pasa del otro lado. Voy a dejar dq aquí. Eso va a ser igual a todo esto que ya tenía acá, más toda esta parte. Con eso ya me va a quedar ahí despejado dq. Y de una vez lo puedo agrupar de acuerdo a las diferenciales. Por ejemplo, esta, que está multiplicada por dt, lo voy a agrupar con esta, que está multiplicada por dt. Cuando pasa al otro lado, pues aquí simplemente le cambio el signo. Pues va a quedar así. La parcial de U con respecto de T más la presión por la parcial de B con respecto de T. Todo esto multiplicado por dt, y los otros dos términos que van con dp, y con la presión que está afuera, ya con signo más. Entonces aquí va a quedar la parcial de U con respecto de P, más P por la parcial de B con respecto de P, y todo esto multiplicado por dp. Okay. Y luego pues vamos a suponer que tenemos presión constante, aquí en este mismo, para no volver a escribir. Ya que lo tenemos despejado así, vamos a suponer que la presión es constante. Si la presión es constante, entonces la diferencial de la presión pues es cero. Entonces, bajo esta condición de presión constante, pues no hay cambio en la presión, entonces esto es cero. Y todo este término es cero. Nos quedamos simplemente con esta parte de aquí. Y además, entonces, como la presión es constante, fíjense, aquí tenemos la parcial con respecto a la temperatura, la parcial con respecto a la temperatura. La presión es constante, entonces podemos sacar la derivada de la temperatura y poner nada más U
la parcial con respecto a la temperatura de U más P por V, más presión por volumen. O sea, nos queda así. Y acá tenemos dt. Bueno, pues podemos hacer esto justo porque la presión es constante. O sea, cuando derivamos esto, si la presión no fuera constante, entonces habría que derivarla también cuando sacamos aquí la derivada, siguiendo la regla del producto, pero como es constante, pues sale de la derivada y nos queda justo este término. Solo derivamos el volumen y acá para la energía, pues esa la derivamos tal cual. Entonces esto de acá abajo es igual a esto de acá arriba. Y todo esto entonces es nada más para ver que esto que tenemos aquí, esta combinación de la energía interna más la presión por el volumen, a eso lo vamos a definir como una nueva función de estado. Y a esto le vamos a llamar la entalpía. Justo esto entonces es lo que vamos a llamar entalpía, y eso se denota con una H mayúscula. Pues tomamos nuestra definición de entalpía, H justo como U más presión por volumen. ¿Ok? Esta es una función de estado, porque ya sabemos que la energía interna es una función de estado, y presión por volumen, pues también son variables de estado. O sea que dependen nada más, tienen valores definidos cuando el sistema está en equilibrio. Esta combinación, acuérdense, pues tiene unidades de energía, la energía interna tiene unidades de energía, esto también tiene unidades de energía. Entonces, es otra función de estado que nos da unidades de energía, y ahorita vemos cuál es su utilidad. Entonces, la entalpía también es una función de estado, que se mide en joules, tiene unidades de energía, es energía a final de cuentas. Al ser función de estado, pues depende nada más del estado inicial y final del sistema, de los estados de equilibrio inicial y final, no depende de la trayectoria, igual que la energía interna. Y para ver cuál es la utilidad de esto, lo podemos revisar de aquí mismo. ¿Okay? Si ya consideramos aquí que la presión es constante, entonces, por ejemplo, podemos dividir acá. Y, por ejemplo, si consideramos un gas ideal, suponemos que esta, la energía interna depende nada más de la temperatura, o sea, esto lo podríamos escribir como dQ, esta dt la paso acá dividiendo, y aquí me quedaría así, U más P por V, y esto pues ya quedamos que es la entalpía, a esta combinación le estoy llamando entalpía, y lo podríamos escribir así. Entonces nos olvidamos de la derivada con respecto a la temperatura, y tenemos que el calor es igual al cambio en la entalpía para presión constante. ¿Sí? Para este caso de presión constante, entonces lo voy a poner así. dQ igual a dH, o pues, lo podemos poner en la forma finita como el calor es igual al cambio en la entalpía. Y la utilidad de esto es en reacciones químicas principalmente, que la mayoría de ellas suceden a presión constante, entonces podemos asociar directamente
el cambio en la entalpía, que es una función de estado, con el calor que libera o absorbe la reacción. Entonces, por ejemplo, si esto es positivo, quiere decir que el calor es positivo. O sea, eso quiere decir que le metimos calor a nuestro sistema para llevar a cabo la reacción. Hay que suministrarle calor y a eso se le llama una reacción endotérmica. O sea, aquí estoy hablando de reacciones químicas, ¿sí? Es decir, que absorbe calor. Si el cambio en la entalpía es negativo, entonces vamos a tener una reacción exotérmica que libera calor. ¿Sí? Y si el cambio en la entalpía es negativo, entonces quiere decir que el calor es negativo, que el sistema perdió energía en forma de calor. Entonces, es decir que la reacción libera calor y a eso le llamamos reacciones exotérmicas. Y esto pues es la entalpía es más fácil de medir en reacciones químicas, clasificarlas de acuerdo a la entalpía. Esa es la utilidad principal. Físicamente, pues esto lo que nos está diciendo es simplemente, si lo vemos aquí de la definición, supongamos que tenemos voy a escribir aquí otra vez la definición. Una reacción química que sea así, reactivos que se van a un cierto producto, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo esto, aquí es como si estuviéramos creando este sistema, digamos, aquí tenemos un eh, ciertos reactivos que podemos poner así en general como A más B. Estos reaccionan y nos da un producto. Vamos a ponerlo como C más D. ¿Ya? Entonces, digamos, es como si estuviéramos creando este sistema a partir de estos reactivos. O sea, digamos que acá en esta parte de la reacción, pues todavía no existía este sistema. Lo que nos está diciendo el cambio de la entalpía es cuánto nos cuesta energéticamente crear estos a partir de estos. Una parte de esa energía pues, es la energía interna para crear este sistema y esta parte está asociada al trabajo. Las reacciones químicas, por ejemplo, si tenemos una combustión, en caso de una reacción exotérmica, se va a expandir el sistema contra la presión atmosférica, digamos. O sea, el sistema va a hacer trabajo sobre los alrededores una vez que sucede la reacción, una vez que sucede la combustión. Entonces, aparte del cambio en la energía interna para crearlos, también tenemos esta parte de la energía del trabajo que hace el sistema sobre los alrededores. Entonces, esta parte pues es difícil de controlarla en el laboratorio. O sea, dejamos la reacción que se produzca, por ejemplo, la combustión, tenemos el cambio en la energía interna y esta parte asociada al trabajo, de que se expande y el sistema hace trabajo sobre los alrededores, que es lo que sería difícil de medir en el laboratorio, pero entonces esta combinación que nos da la entalpía ya es más sencillo de medir y por eso clasificamos las reacciones químicas de acuerdo con esto. La idea física pues es esta. Simplemente sería la energía
necesaria para crear este sistema del producto de la reacción. Y esa energía, pues una parte es la energía interna, para pasar de aquí a acá, y otra parte es el trabajo también para pasar de aquí a acá, el trabajo que hizo nuestro sistema sobre los alrededores, o también puede ser al revés, ¿no? El trabajo que los alrededores hacen sobre el sistema, la combinación le llamamos la entalpía, y de esta forma clasificamos las reacciones químicas. Bueno, a nivel fundamental, a nivel molecular, pues lo importante es la energía interna, ¿no? Con eso nos basta. En nivel macroscópico, que si queremos estudiar reacciones químicas, pues entonces lo más útil es utilizar la entalpía para considerar también la parte de trabajo sobre los alrededores. Y esa es la utilidad principal de usar esto de entalpía. Bueno. Entonces ya tenemos esto. Esto pues es válido únicamente a presión constante. Que es justo donde lo dedujimos de a partir de acá, ¿no? Considerando la presión constante. Ahora, lo que tiene sentido físico, pues es cambios de entalpía. O sea, en realidad no podemos medir la entalpía en un punto, así como lo mismo pasa para la energía interna. Acuérdense, son como los potenciales que vimos en física, que siempre podemos poner como referencia, podemos cambiar la referencia de donde nuestro potencial es cero. Entonces, tal cual solito, digamos, pues no tiene sentido físico. Lo que tiene sentido físico son los cambios en la entalpía o los cambios en la energía interna. Entonces, esta misma ecuación pues la podemos escribir así, ¿no? Como si ahora consideramos un cambio en la entalpía, vamos a ponerlo primero en forma diferencial. Entonces, del lado derecho tenemos que poner du más la diferencial de la presión por el volumen. Esto ya sea en general, de nuestra definición de entalpía, pues tomamos una diferencial. Y aquí esta parte, pues hay que diferenciarla con la regla del producto. O sea, aquí tenemos estas dos variables. Entonces acá nos queda du más P de B más B de P. Esa, digamos, sería la expresión general. Podemos también eh, despejar la energía interna. Y escribirlo así. Entonces, du va a ser igual a dH. Y está aquí todo esto que estaba acá. Lo pasamos del otro lado con signo menos. Nos va a quedar P de B menos B de P. Nuevamente, si tomamos la presión constante, pues nos quitamos esta parte de aquí. Y entonces podríamos escribirlo así. Y esto tiene la misma forma que la primera ley. O sea, acuérdense que lo que acabamos de ver, si la presión es constante, entonces dH es directamente dQ. Esto lo podemos sustituir por dQ. Y esto es otra vez una expresión para la primera ley. ¿Sí? Entonces, sería escribir la primera ley en términos de la entalpía para presión constante. Es lo que significa esta ecuación. Esta parte de acá pues es el trabajo, como siempre, menos dW.
Déjenme escribirlo aquí. Esto sería otra vez primera ley usando la entalpía. Y para presión constante. ¿Okay? Finalmente, si ahora nuestro sistema es un gas ideal, entonces todavía lo podemos simplificar esta parte de aquí utilizando la ecuación del gas ideal. Directamente, si tenemos que P por V es igual a nRT, y vamos a considerar que además de la presión, también la temperatura permanece constante durante nuestra reacción química y que tenemos ahí gases ideales en la reacción. ¿Okay? Entonces son tres características: presión y temperatura constantes y gas ideal para la reacción. Bajo esas condiciones, entonces un cambio en el volumen vaya asociado con un cambio en el número de moles. Aquí sí los números de moles pueden cambiar porque tenemos la reacción. No necesariamente vamos a tener el mismo número de moles al final que al principio. Mantenemos constantes la presión y la temperatura durante la reacción. Entonces, el cambio en el volumen pues, va asociado directamente al cambio en el número de moles. Esto lo podemos escribir así. P de B es igual a RT, esto es constante, por dN. Esta es una P. Y entonces, esta parte de aquí la sustituimos acá. En vez de poner P de B, pues ponemos RT de N. Y la primera ley para este caso quedaría entonces D1 igual a DH menos RT de N. ¿Okay? Esto también es útil para estudiar reacciones donde intervienen gases que estamos poniendo ideales y que suceden a presión y temperatura constantes. Vamos a poner la primera ley con gas ideal, usando la entalpía otra vez, a temperatura y presión constantes. ¿Okay? Otra forma de escribir la primera ley. Bueno, esto es lo importante entonces que necesitamos saber. Lo que aparece reportado en los textos o para el cambio en la entalpía se refiere en general, a menos que específico, a este cambio de la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Cuando vemos una reacción y tiene asociada aquí un delta H, un cambio en la entalpía, eso sería, como siempre, pues la delta es cambio de cantidad final menos cantidad inicial, sería la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Bueno, creo que eso es todo lo importante que necesitamos saber de entalpía. Se mide en joules, aunque muchas veces en química aparece reportado como kilojoules por mol. Aquí el cambio en la entalpía, bueno, y por lo general, pues las cantidades que aparecen están en términos de kilojoules. Se pueden encontrar también que las fracciones en los libros de química aparecen como kilojoules sobre mol o lo equivalente kilojoules por mol a la menos 1. ¿Okay? Estrictamente hablando,
pues esto ya no es la entalpía tal cual, sino la entalpía molar. La entalpía, como es una función de energía, pues las unidades son joules. Pero es común que en química se reporten de esta forma, como kilojoules por mol. Entonces sería una entalpía molar, pero es el mismo valor. O sea, esto simplemente nos dice que si nuestra reacción ya está balanceada, entonces este sería el cambio en la entalpía por cada mol que tengamos acá, según los moles que tengamos aquí de reactivos y productos en la reacción balanceada. Bueno, y creo que pues es todo lo que necesitamos sobre la entalpía. Voy a pasar, entonces vamos a hacer unos ejercicios donde apliquemos esto. Déjenme pasárselos. Mientras se los pongo aquí. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Una de las aplicaciones principales de este concepto de la entalpía, pues es resolver ejercicios que tienen que ver con la ley de Hess. Ahora, ¿qué quiere decir la ley de Hess? Supongamos que tenemos aquí una reacción, como esta de acá, que no conocemos su entalpía. Y cuando digo entalpía, pues me estoy refiriendo al cambio en la entalpía, ¿no? Pues siempre estamos pensando en delta H, en cambios en la entalpía, que es lo que tiene sentido. No conocemos cuál es la entalpía. Hay reacciones que son muy difíciles de medir su entalpía en el laboratorio o que de plano no se puede, pero conocemos las entalpías de otras reacciones a partir de las cuales podríamos obtener la que necesitamos. Lo que nos dice la ley de Hess es que el cambio en la entalpía de una reacción, de una reacción que proceda en un solo paso, o sea, como esto, es igual al cambio en la entalpía si es que esta reacción procede en varios pasos, dos o más pasos. ¿Okay? Eso es lo que dice la ley de Hess, y es simplemente una consecuencia del hecho de que la entalpía es una función de estado, que no depende de la trayectoria. Entonces, el cambio en la entalpía asociado a esto va a ser el mismo que si llegamos a esta misma reacción a partir de otras. ¿Okay? Eso es lo que la ley de Hess, esencialmente, y a su vez pues, es una consecuencia de la conservación de la energía. Pues, como la entalpía es una función de estado, pues no importa la trayectoria que sigamos, la entalpía va a ser el mismo. Y la utilidad es que podemos tener reacciones para las cuales no podemos medir la entalpía directamente, pero lo podemos hacer a través de otras. Y entonces el chiste de todo esto es que de las reacciones que sí conocemos su cambio en la entalpía, las manipulemos para que a partir de estas nos dé la que estamos buscando. ¿Okay? Ahora, ¿qué le podemos hacer a las reacciones? Las podemos invertir, cambiar reactivos por productos. Si hacemos eso, entonces hay que cambiarle el signo a la entalpía que tengamos. Porque ya tendríamos la reacción al revés. Entonces, si la invertimos, le cambiamos el signo al cambio de la entalpía. Y también, pues las reacciones las podemos multiplicar por un número distinto de cero, un número positivo.
Y si multiplicamos nuestra reacción por un número, entonces también hay que multiplicar acá lo que tengamos de la entalpía por el mismo número. Entonces, lo que hagamos a la reacción, lo hacemos al cambio de la entalpía. Entonces, invertimos la reacción, invertimos el signo. Si multiplicamos la reacción por un número, multiplicamos el cambio en la entalpía por un número. Entonces, hay que manipular estas reacciones que sí conocemos, usando esas dos opciones, combinaciones de ellas, de manera que a partir de esas tres lleguemos a la que necesitamos. Y los cambios que les hagamos, se los hacemos también a la entalpía que tenemos aquí reportada. Al final, ya que llegamos a la que queremos, sumamos lo que nos haya quedado acá de las entalpías. Eso va a ser el cambio en la entalpía de la reacción que no conocemos originalmente. Bueno, entonces, pues esa es la idea. Pues vamos a hacerlo así. Entonces, fíjense aquí para esta primera. Bueno, voy a ver si lo puedo hacer aquí directamente. Nada más déjenme acomodar aquí estas cosas. Entonces, fíjense, aquí, por ejemplo, en el primero, queremos tener estos reactivos, ¿no? De este lado, el dióxido de nitrógeno y agua. Entonces, fíjense, por ejemplo, en este, donde aparece en las reacciones que tenemos. Aquí en la reacción B, pues no está, ni en la C. Aparece aquí en la primera reacción, pero está en el lado de los productos. No estamos del lado de los reactivos. Entonces, una primera cosa que podemos hacer es invertir esta reacción para tener este donde debe de estar. Entonces voy a escribirlo aquí. Si invertimos la reacción A, nos va a quedar así entonces 2NO2 que ahora se va a 2NO más O2. Y entonces el cambio en la entalpía, como invertí la reacción, pues hay que cambiarle el signo, era de menos 16 kilojoules. Entonces este va a ser de menos 116 kilojoules, este va a ser de más 116 kilojoules. Bueno, y ya tendríamos el dióxido de nitrógeno del lado de los reactivos como estamos. Pero aquí tenemos 3 moles, acá tenemos nada más 2. Entonces, para que nos dé 3 como aparece en la reacción, pues tenemos que dividir entre este 2 para quitarlo y multiplicar por 3. Es decir, en realidad lo que tenemos que hacer es multiplicar toda esta reacción por 3 medios. Con eso ya aseguramos esta parte de aquí. Entonces vamos a hacerlo. Si esta lo multiplicamos por 3 medios, entonces en el primero pues ya cancelamos el 2. Voy a escribirlo así mejor. Multiplicamos esta reacción por 3 medios, toda la reacción. ¿Okay? Entonces, en el primero cancelamos el 2 y ya nos queda el 3.
Y de acá del lado de los productos, el 2 que está asociado aquí con el óxido de nitrógeno, pues también se va. Nos queda acá nada más 3, y pues se queda con 3 medios, tal cual. Nos va a quedar 3NO más 3 medios de O2. Y también hay que multiplicar la entalpía que teníamos aquí por el mismo factor de 3 medios. Entonces, si multiplican ese 116 kilojoules por 3 medios, nos queda 174. Entonces, el cambio de entalpía para es 174 kilojoules. Bueno, ya tenemos al menos esta parte, pues entonces ya está, como debe aparecer acá. Ahora necesitamos el agua. Y esta entonces pues hay que ver de las dos de las reacciones que tenemos. Esta ya la usamos y aquí no aparece el agua. Esta de acá, la B, aquí aparece el agua. Y ya está del lado correcto, del lado de los reactivos. Lo único que tiene es que aquí tiene 2 moles, necesitamos nada más 1. Entonces toda la segunda reacción la dividimos entre 2, multiplicamos por 1/2, lo que es lo mismo. Esta de aquí entonces vamos a multiplicarla por 2, o por 1/2. ¿Ok? ¿Qué nos va a quedar? Nos queda el 2 del nitrógeno del principio, pues se va. Nos queda N2 más 5 medios del oxígeno. Por aquí ya teníamos 5. Al multiplicarlo por 1/2, pues nos quedan más 5 medios. Más un solo mol de agua. Y acá en el producto, pues también se va el 2. Nos queda nada más HNO3. Bueno, bueno, obviamente falta multiplicar la entalpía. Para este caso, entonces, este valor hay que multiplicarlo por el mismo factor de 1/2. Entonces, simplemente lo dividimos entre 2. Aquí no le cambiamos el signo. Entonces acá nos queda el cambio en la entalpía, pues es menos 128 kilojoules. Ok. Bueno, aquí está todo desordenado, pero eh, vayan viendo cómo queda. Con la que nos quedamos aquí fue con esta y al final tenemos esta, donde ya tenemos los 3 moles de NO2. Ahora tenemos esta, donde ya tenemos 1 mol de agua. Entonces esta ya está en la forma que la necesitamos. Y nos falta entonces ver qué pasa acá con estos de acá. Con este de aquí. En principio, pues lo que necesitaríamos es voltearla. Fíjense, con esta de aquí,
Ya tenemos esta parte que también está acá del lado de los productos. ¿Ok? Y con esta ya tenemos el NO que está acá del lado de los productos. Pero todavía necesitamos cancelar algunas cosas. Entonces, pues aquí esto es así a prueba y error. Parece que si volteamos esta nada más, entonces cancelamos, por ejemplo, ¿no? Fíjense, aquí tenemos óxido de nitrógeno, pero tenemos 3 moles y acá nada más tenemos un mol. Ahorita ya no vamos a modificar estas, ya las modificamos para que nos quedaran el lado de acá de los reactivos, con los moles que debe de ser. Pero entonces, por ejemplo, si esta la volteamos, nos van a quedar 2 moles acá del lado de los reactivos, y esos 2 moles se van a cancelar con 2 moles de esto que está del lado de los productos, y nos va a quedar nada más un mol de NO del lado de los productos. Parece ser buena idea voltear estas dos, digo, voltear esta nada más, y luego vemos si lo demás funciona o no funciona. Entonces, vamos a voltearla. La reacción 3 la volteamos. Entonces vamos a tener 2NO que se va a N2 más O2. Y aquí simplemente le cambiamos el signo a la entalpía, porque nada más la volteamos. Era positiva, entonces ahora es negativa. Bueno, ya tenemos estas tres. Ahora nada más hay que verificar que efectivamente, al considerarlas estas en conjunto, o sea, es como si las fuéramos a sumar. Eh, va, sí, sumar algebraicamente, nos debería de quedar esta, si es que todo está bien. Entonces voy a ponerlas en limpio porque aquí ya es un desastre. Vámonos acá. Ok. Bueno, la primera entonces teníamos 3NO2. Las vayan checando que esto esté bien. La 3NO más 3 medios de O2. Y aquí tenemos un cambio de 174 kilojoules. La segunda que nos quedó fue N2 más 5 medios del oxígeno más un mol del agua va a 2 moles de HNO3. Y aquí teníamos un cambio en la entalpía de menos 128 kilojoules. Y la última era 2NO, se va a N2E más O2, que es la que nada más habíamos volteado, ¿no? Okay. Sí. Y esto entonces nos quedaba un cambio de menos 183 kilojoules. Bueno, entonces, ya que tenemos estas tres, hay que
sumar todo lo que tenemos del lado izquierdo de la reacción, del lado de los reactivos, y sumar todo lo que tenemos del lado derecho de los productos, y verificar que nos quede la reacción original, la que estamos buscando. Entonces, este ya está bien. Ahora, por ejemplo, entonces lo pasamos directo. Acá, fíjense, del lado de los productos no hay ningún NO2, ¿no? Pues este no tiene con quién cancelarse de este lado. Y acá pues ya no tenemos más de esto. Entonces lo pasamos directo. Y ahí está. Luego, por ejemplo, aquí el N2 de este lado, del lado izquierdo, ya no tiene con quién sumarse. De los lados derechos, aquí también tenemos un N2, entonces este se cancela con este. Este lo cancelamos con este. ¿Okay? ¿Qué pasa con el agua? Del lado izquierdo pues ya no tenemos más. Del lado derecho tampoco hay ninguno con el que se cancele, entonces este también lo pasamos directo. Del lado izquierdo, entonces ya lo usamos, fue el que pasó directo, este ya lo usamos, pasa directo. ¿Qué pasa con el NO? Ese es justo el que queríamos, vamos este para cancelar con este de acá, ¿no? Tenemos 2 moles del lado izquierdo, 3 moles del lado derecho, entonces nos va a quedar un mol del lado derecho. ¿Sí? 2 de estos se cancelan con 2 de estos y nada, nos queda uno. Nos queda NO, un mol de NO. Bueno, y acuérdense entonces que este lo estamos, lo voy a poner así, ondulado para que recuerden que aquí estamos entonces sumando estos, pero como están en distintos lados de la reacción, entonces la suma es algebraica, ¿no? O sea, estamos como 2 de este lado y 3 de este lado, que nos queda uno de este lado. Del lado derecho eso es lo que pasa para acá. Ahora del lado derecho, del lado izquierdo ya no nos queda el oxígeno, ahorita sabemos qué pasa con el oxígeno. Del lado derecho, este pues está solo, no hay otro HNO3, y un poco del lado izquierdo, entonces este lo pasamos directamente. Este de aquí pasa directamente. 2HNO3. Y lo único que quedan son los oxígenos. Como no aparece oxígeno en la reacción que estábamos buscando en la principal, entonces aquí si todo está bien, se deberían de cancelar. Aquí tenemos 5 medios del lado izquierdo. Del lado derecho tenemos 3 medios. Entonces nos quedaría 5 medios menos 3 medios. Nos queda 2 medios, o sea, un mol de oxígeno del lado izquierdo y un mol de oxígeno del lado derecho. Entonces se cancelan todos los oxígenos, ¿ok? Estos 5 medios del lado izquierdo se cancelan con los 3 medios que tenemos acá del lado derecho, más este entero que tenemos aquí, y ya no queda ningún oxígeno. Esto entonces es justo la reacción que estábamos buscando, ¿no? La podemos checar acá.
Es esta de aquí. Esta que tenemos aquí. Ya la obtuvimos. Lo que queremos es el cambio en la entalpía. Como ya lo obtuvimos con estas tres reacciones, simplemente hay que sumar los cambios en la entalpía. Pues aquí ya con estas combinaciones nos da justo la reacción que queríamos, el cambio en la entalpía de esta reacción, entonces va a ser simplemente la suma de estas tres que tenemos aquí. Pues acá nos va a quedar delta H igual a, simplemente hay que sumar esos 134 menos 128 menos 183, nos quedan menos 137 kilojoules. Y ya está, entonces este es el resultado que estábamos buscando. Entonces, ese es el chiste de aplicar esto de la ley de Hess. A partir de las reacciones que sí conocemos, las manipulamos de forma que lleguemos a la reacción que no conocemos. Las mismas manipulaciones que le hagamos a las reacciones se las hacemos a los cambios en la entalpía. Al final las sumamos y esto es la entalpía que estamos buscando. Bueno. Y pues nada más verifique que sí da esto, que no haya tenido ahí algún error. Y vamos a hacer el otro, entonces. Sí, profe, todo bien. Ok. Pues vamos a ver el otro. Ese es parecido, o sea, igual tenemos esta reacción que no conocemos su entalpía y tenemos estas tres donde sí las conocemos, hay que manipularlas para llegar a esta, ¿no? Entonces, bueno, voy a copiarlos acá otra vez para no estar viendo aquí todo esto. Usted puede verlo ahí directo del PDF. Tenía entonces la reacción que no conocemos, es esta. Ok, las entalpías que sí conocemos, pues son las de estas tres. Vamos a poner números, que sea más fácil. N2, más 3H2 se va a 2NH3. Y esto tiene una entalpía de menos 91.8 kilojoules. Es lo que les decía, esto lo pueden ver reportado así o dividido entre mol. Esto quiere decir simplemente que como la reacción ya está balanceada, esto entre 1 es igual a esto entre 3 y así, ¿no? O sea, es por cantidades de moles que ya tenemos aquí en la reacción balanceada. Y pues se lo podemos quitar sin problema. Aunque en química pues es convencional escribir esto como por mol. Bueno, la siguiente. Tenemos carbono más hidrógeno. Nos da esto que creo que es metano y un cambio de menos 74.9. La última.
Y esta es de 270.3 kilojoule. Bueno. Pues podemos irlo analizando así como la otra, en orden. No importa por cuál empiecen, pero vamos a hacerlo así, empezando por la 1. Tendríamos que hacerle a la 1. Tenemos acá NH3, pero está del lado de los productos. Estamos acá del lado de los reactivos. Y además hay que dividir entre 2. Por aquí tenemos 2 moles y necesitamos 1. Entonces vamos a empezar por ahí. De la 1 la volteamos. Y dividimos entre 2. ¿Ok? Para que nos quede entonces así. NH3 se va a N2. Bueno, un medio de N2. Estamos dividiendo entre 2. Más 3 medios de H2. Entonces, a la entalpía pues hay que cambiarle el signo y dividirlo entre 2. Y eso nos queda 45.9 kilojoules. Bueno. Entonces, esta ya está. La segunda, ¿qué le podemos hacer aquí? A ver, algo parecido, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el metano que está del lado de los productos, pero no estamos del lado de los reactivos. Y aquí sí ya tenemos un mol y un mol, entonces esta nada más basta con voltearla. La ecuación 2 la volteamos. La reacción 2, ¿no? No la ecuación. La volteamos y nos queda CH4 que se va al carbono más el hidrógeno. Y aquí no estamos multiplicando por nada. Solo le cambiamos el signo a la entalpía. Queda 74.9. Y la última, pues ya está acá del lado de los productos. Pero tenemos 2 moles, entonces parece que basta con dividir esta entre 2, sin voltearla, y a ver si ya nos queda. Entonces vamos a ponerla a la reacción 3. Dividimos entre 2. Y nos va a quedar medio de H2 más un solo carbono, y dividido entre 2, más un medio de N2, se va, ya cayeron del lado derecho, pues nada, nos queda 1. Entonces aquí el cambio de entalpía, pues nos es dividir eso entre 2. 135.15.
Bueno, y hay que ver si con esto combinando estas tres reacciones nos debería de quedar esta que necesitamos acá, ¿no? Este pues, pasa solito del lado izquierdo, ¿no? No hay más, ni del lado derecho. Y ya nos quitamos este de aquí. Lo voy a poner así nada más para que sea más fácil ir distinguiendo, ¿no? Este ya lo consideramos. Luego, este de acá, en el NH3 ya no hay otro del lado izquierdo y tampoco tenemos del lado derecho, ¿no? Entonces ese también lo pasamos tal cual. Ese ya está. Eh, Esto es lo que necesitamos del lado izquierdo de los reactivos. Ahorita vemos qué le pasa. Acá nos está sobrando este y este, ¿no? Ya vemos qué le pasa. Y del lado derecho tenemos el HSN, que se está solo, de ambos lados, no hay otro. Entonces, este también o directo. Ahí está. Este es sólido, ¿no? No gas, aquí le puse. Aquí. Y el otro que necesitamos es el hidrógeno. Entonces vamos a ver qué pasa con el hidrógeno. Acá tenemos 3 medios del lado derecho y aquí 2 del lado derecho también. Pues acá tenemos 7 medios, ¿no? 7 medios del lado derecho y del lado izquierdo tenemos un medio nada más. Tenemos 7 medios menos un medio, nos queda 6 medios, que son 3, y es justo lo que necesitamos. Entonces, nos quedan los 3 H2. Entonces cancelamos, aquí del lado derecho sumamos este con este, con este, y eso es lo que nos da 3, ¿no? Lo estoy poniendo así, bueno, no significa que se cancelan aquí todos, sino que considerándolos este más este del lado derecho con este del lado izquierdo, ya nos quedan los 6 medios del lado derecho, que son 3. Bueno, ¿y qué pasa con el carbono? Pues tenemos uno aquí uno del lado izquierdo, uno del lado derecho, se cancela tal cual, este sí. Este va con este. Y el nitrógeno también se cancela, ¿no? Tenemos, este está en el lado derecho y este está en el lado izquierdo. Ambos tienen un medio. Entonces, esos dos también se van. Este se va con este. Y ya, está todo. Entonces, exactamente nos queda la reacción que estábamos buscando. Sumamos las entalpías. Entonces, teníamos
45.9. Y la queda positiva, ¿verdad? Más el 74.9. Más el 135.15. Queda 255.9. Lo podemos aproximar a 256 joules. Listo. Bueno, la idea con todos estos ejercicios de la ley de Hess, manipular las fracciones que conocen para que nos quede la que estamos buscando. No se olviden de hacerle los cambios a las entalpías también. Y al final, pues nada más se suma. Y esa es la entalpía que estamos buscando. Bueno, vamos con el último. Tenemos esta reacción y que sucede esta presión y esta temperatura. Tenemos cuál es su cambio en la entalpía, nos queremos el cambio en la energía interna y el trabajo realizado. Entonces, para esto usamos justo lo que habíamos visto acá de la expresión de la primera ley en términos de la entalpía. Y cuando tenemos temperatura y presión constantes, o sea, hasta de aquí, la entalpía, pues ya la tenemos ahí, eso directamente es el calor. Esta parte de acá nos va a dar el trabajo. Sin este menos, pero acuérdense que la expresión de la primera ley es dQ menos dW. O sea, de aquí es W. Esto de aquí solito es el trabajo. La temperatura es constante. Vamos a que ver el cambio en el número de moles. Ya tenemos la entalpía, que en este caso va asociada al calor. Lo sumamos y eso nos da el cambio en la energía interna. Entonces realmente lo único que hay que hacer es calcular esta parte. Bueno, lo podemos hacer aquí directo, ¿no? ¿Cuál es el cambio en el número de moles? Entonces, fíjense, inicialmente tenemos 4 moles, más 5 moles, tenemos 9 moles. Y al final tenemos 6 moles, más 4, son 10. Entonces tenemos 10 menos 9, 1. ¿Okay? Este sí lo voy a escribir aquí, para no volverlo a escribir todo. El cambio en el número de moles es simplemente el número total de moles de los productos, que son 10, menos el número total de moles de los reactivos, que son 9. Nos queda simplemente un mol. El trabajo, entonces, pues va a ser eso que estaba ahí, RT por delta N. Y pues simplemente hay que multiplicar, para que nos quede ya en joules, lo ponemos con el 8.32. La temperatura es esta de 27, que serían 27 grados centígrados, con 298.15 kelvins. Y el cambio del número de moles, que fue 1, ¿no? Aquí tenemos nada más un mol. Simplemente hay que hacer este producto. Eso nos queda el 8.32 por 298.15. Son 2.480.6. Todas estas cantidades, pues no, siempre conviene
escalas en kilojoules, esto serían joules. Lo podemos poner como, lo podemos aproximar a 2.5 kilojoules, ¿no? O ponerle 2.48 kilojoules si queremos más precisión. Esto directo es el trabajo. Ya tenemos aquí el trabajo. El cambio en la energía interna, pues nada más es combinarlo entonces con la entalpía que ya tenemos. Aquí están kilojoules sobre mol, pues nos podemos olvidar de esta parte, si quieren. Entonces tenemos el cambio en la energía interna, va a ser el cambio en la entalpía, menos el trabajo, que es RT, cambio en el número de moles. Uy, aquí está mal, esta es delta H. Esto es menos 285.8 kilojoules. Vamos a tomar como 286. Menos 2.5, que es lo que nos dio del trabajo. Este menos de aquí es el que viene del signo de la primera ley. ¿Okay? El trabajo es, como les digo, nada más esta parte. Y ya está. En realidad, esta cantidad es muy pequeña comparada con esta. Incluso la podríamos despreciar. Lo dejamos así como 286 más el 2.5 nos queda 288.5 kilojoules. Bueno, de aquí se ve también lo que les decía hace rato. Esta es la parte, si despejamos aquí la entalpía, entonces el cambio en la entalpía es la parte de la energía interna para producir en este caso esta, lo que está acá, el agua más el óxido de nitrógeno, más el trabajo que en este caso fue hecho por el sistema sobre los alrededores, porque hubo una expansión. Teníamos inicialmente 9 moles y acabamos con 10 moles, o sea, con un mol extra. Aumentó el número de moles y eso quiere decir que aumenta el volumen porque como estamos considerando presión y temperatura constantes de la ecuación del gas ideal, el número de moles está directamente relacionado con el volumen. Si aumenta el número de moles, pues aumenta el volumen, disminuye el número de moles, disminuye el volumen. ¿Okay? Entonces aquí en realidad el trabajo hecho por el sistema al darse la reacción pues es muy pequeño comparado con la entalpía. Por ejemplo. La mayor parte del cambio de la energía interna pues viene de esto, del calor que se libera de la reacción. En este caso pues la entalpía es negativa. Entonces quiere decir que se liberó calor, una reacción exotérmica. La mayor parte, la mayor contribución al cambio de la energía interna viene de esa liberación de calor al darse la reacción. Y una parte pequeñita de ese cambio de energía es del trabajo hecho del sistema sobre los alrededores, ¿no? Lo que hace también. Bueno, ya está. Entonces, y terminamos con los ejercicios. Vamos a detenerlo aquí.